Buenos días, vamos con la clase de hoy jueves en la que vamos a empezar corrigiendo los ejercicios que había ayer, que eran 1, 2 y 3 de la página 166. Después os voy a explicar y os voy a hacer algunos ejemplos del punto 3, ¿vale? Vamos a empezar a hablar de ecuaciones de la recta y después ahí tenéis los ejercicios que tendréis que hacer para mañana, que son los ejercicios 1 y 2 de la página 167. Vale. Empezando por corregir los ejercicios de ayer. Ayer vimos la función y igual a mx más n, que es la función afín, la función lineal ya completa. No solo la función la función de proporcionalidad que vimos el primer día, también era una función lineal, también representaba una línea recta, pero se llamaba función de proporcionalidad porque pasaba por el punto 0, 0. Es la misma que vimos ayer, solo que con el valor de n, que se llama, os recuerdo, ordenada en el origen, igualado a 0, ¿vale? En este caso nos pedía en el ejercicio 1 representar esas 6 funciones lineales, ¿vale? Ahí tenéis todas ellas representadas de la forma y igual a mx más n, en la que m es la pendiente y n es la ordenada en el origen. Os comenté ayer que esa n nos daba ya directamente uno de los puntos por los que pasaba la gráfica de la recta, que es el punto 0n, ¿vale? El n en la ecuación de la recta nos indica que pasa por el punto 0n. Entonces ya tenemos ahí un punto. Fijaos, por ejemplo, que en la primera, en la del apartado A, igual a 3x menos 2, resulta que en su tabla de valores, cuando x vale 0, y vale n, que es menos 2, ¿vale? Se sacan, aquí en este caso saca 2 puntos más, en total 3 puntos, haciendo la tabla de valores, dándole los valores a la x y calculando los valores de y. Por ejemplo, si le damos a la x el valor menos 1, tendríamos 3 por menos 1, que son menos 3 menos 2, menos 5. Pues la y valdría menos 5. Señalamos esos puntos sobre la gráfica, en este caso es la gráfica que viene en color rojo, y unimos los puntos, completando la recta, ¿vale? En este caso, pues voy a señalar algunos puntitos también. Esos puntos que sacaban en la tabla de valores, el menos 1, menos 5, que sería ese, el 0, menos 2, que sería este punto de aquí, y el 1, 1, que es ese punto de ahí. Si unimos esos puntos, fijaos que obtenemos el trazo de la gráfica en color rojo. Y lo mismo con las demás, ¿vale? Todas lo mismo. Esta y, la del apartado B, por ejemplo, fijaos que viene al revés, porque lo que viene con la x es la pendiente, entonces tendremos que darle la vuelta y escribirla como menos 2x más 3. De esa forma la pendiente sería menos 2, la ordenada en el origen, la n sería 3. En este caso ocurre lo mismo. Más fácil o más claro si lo escribimos de esta manera. En el caso del apartado D está bien, está escrita como igual a mx más n. En el caso del apartado E es una función constante cuya pendiente es 0, por eso no aparece la x, al ser la m0, 0 por x igual a 0, y queda solamente la n representada. Y en el último apartado, que lo tenemos todo junto en una fracción, se puede separar de esta manera y escribirlo como 5 medios de x menos 3 medios. De esa manera podemos ver más fácilmente lo que es la m y lo que es la n, ¿vale? Una vez que tenemos bien escritas o escritas de una manera sencilla de la forma igual a mx más n las ecuaciones de las funciones lineales, hacemos la tabla de valores y las representamos en su gráfica, ¿vale? Ahí las tenéis todas. En el ejercicio 2 nos planteaba un pequeño problema en el que decía que medimos el grosor de los libros de una colección y cada una de las cubiertas tiene un grosor de 5 milímetros. Sabiendo que el grosor de 200 páginas es de 1 centímetro, escribe la ecuación de la función número de páginas, grosor del libro, y represéntala en unos ejes. Pues fijaos, lo que sabemos es que para empezar, al tener dos cubiertas y cada cubierta un grosor de 5 milímetros, las cubiertas tendrán ya un grosor de 10 milímetros. Como 1 centímetro es igual a 10 milímetros, ya sabemos que el grosor de las cubiertas va a ser de 1 centímetro. Luego nos dice que una página tiene un grosor de 10 partido por 200, ¿vale? Porque sabemos que 200 páginas tienen un grosor de 1 centímetro, entonces si dividimos ese centímetro expresado en milímetros, 10 milímetros dividido entre 200 páginas, nos da 1 milímetro cada 20 páginas, ¿vale? Por lo tanto, escribiendo eso en forma de función, fijaos que la n va a ser lo fijo, que es lo de las cubiertas, y esto, el 1 partido por 20, nos da la pendiente y lo que depende del número de páginas que tenga el cuaderno, ¿vale? O el libro.
De esa manera ya tenemos la capacidad de poner al tener la ecuación, ya tenemos la capacidad de poner 2 puntos en una tabla de valores. Aquí nos pone 3, pero como siempre os digo, con 2 es suficiente. Para empezar, sabemos que con 0 páginas, un cuaderno de 0 páginas, ¿cuál sería su grosor? El de las cubiertas solamente, que son 10 milímetros. Pues ahí tenemos el punto 0,10, que sería lo que ocupan solo las cubiertas. Y sabemos que si tiene 200 páginas cuyo grosor es de 1 centímetro, ¿vale? Entonces tendríamos el centímetro de las 200 páginas más los 10 milímetros de las cubiertas, con lo cual tendríamos que también pasa por el punto 220, es ese de ahí. Con esos 2 puntos ya tendríamos suficiente para poder dibujar la recta y representarla en una gráfica. Aquí también aparte ha calculado otro punto más intermedio, pero bueno, ese si no lo calculamos tampoco pasaría nada. Con 2 ya tendríamos datos suficientes para representar esa gráfica. Y luego en el 3 nos pedía escribir la ecuación de cada una de esas rectas, ¿vale? Nos daba algunos datos, bueno, nos daba las representaciones gráficas y de ahí teníamos que sacar nosotros algunos datos para poder sacar la m y la n, que es lo necesario para poder escribir su ecuación. Entonces os voy a hacer, por ejemplo, la del apartado A. Fijaos que para sacar la n es muy fácil, hay que fijarse en el punto en el que corta al eje de las I's. Ese punto es el 0, menos 1. Pues entonces en el apartado A la n va a ser igual a menos 1. ¿Cómo sacamos el valor de la pendiente? Pues con 2 puntos. Voy a sacar también, por ejemplo, ese otro. Entonces tenemos que pasa por el punto 0 menos 1 y que pasa por el punto 3 menos 3. Y entonces os dije que hacíamos lo siguiente. Le restábamos a uno de esos puntos el otro. 3 menos 0, que es 3, y menos 3 menos menos 1, menos 3 más 1, que es 2. Y ahora hacíamos el cálculo de la pendiente dividiendo la coordenada y de lo que nos ha quedado entre la coordenada x. De esa manera nos daría, en este caso, 2/3 la pendiente, ¿vale? Al quedarnos, bueno, este sería 3 menos 3, 0 y 3 menos menos 1, 3 más 1, vale. Vale, sí, esto lo tenemos que hacer al revés, porque claro, tenemos el punto 0 menos 1 más avanzado y lo tenemos que hacer al revés. 3 menos 3 menos el punto 0 menos 1, 3 menos 0, 3, y menos 3 menos menos 1, menos 3 más 1, 2. Vale, y ahora nos daría, al dividir, 2/3 esa pendiente. ¿Qué ocurre con esta pendiente? Fijaos que la gráfica le está representada. Vemos ahí que esa pendiente tiene que ser negativa. ¿Por qué? Porque fijaos que la representación de la gráfica es una función decreciente. La pendiente es negativa, por lo tanto. Entonces vamos a tener una pendiente de menos 2/3. Con esa pendiente de menos 2/3 y esa n igual a menos 1, ya tenemos los datos necesarios para poder expresar su ecuación, que va a ser y igual a menos 2/3 de x menos 1, sustituyendo ya en y igual a mx más n, cambiando la m por menos 2/3 y cambiando la n por menos 1, nos queda ya la ecuación de esa recta, ¿vale? Ya la tendríamos terminada. Borro para hacer otra. Y vamos a hacer, por ejemplo, la del apartado B también. Y ahora os comento también la C. La del apartado B, pues para empezar necesitamos el punto donde corta al eje de las I's, que es ese de ahí. El punto en el que corta es el 0, menos 3, con lo cual ya vamos a poder sacar de aquí que la n es igual a menos 3. Para sacar la m necesitamos otro punto por el que pase. Fijaos que también pasa por aquí, por ejemplo, que es el punto donde x vale 1 e y vale menos 1. Entonces, al tener esos dos puntos, puedo hacer la resta, igual que antes, 1 menos 1, menos el 0 menos 3, y restamos 1 menos 0 es 1, y menos 1 menos menos 3, menos 1 más 3, 2. Entonces nos quedan esas coordenadas, la pendiente la vamos a obtener dividiendo la coordenada y entre la x,
2 entre 1, que es 2. Ya sabemos que m es 2 y que n es menos 3. De esa manera ya podemos escribir que y es igual a m, que es 2x, más n, que es menos 3. Y ya tenemos la ecuación. ¿Y qué pasa con esta? Pues mirad, estas rectas, la del apartado C, como es una recta que es paralela al eje de las x, es decir, no tiene pendiente, no tiene inclinación, su pendiente ya podemos sacar directamente que va a ser 0, sin necesidad de hacer los cálculos de antes. Ya podemos sacar que m es 0, ¿vale? ¿Por qué? Porque es recta, porque no tiene inclinación. Al ser plana, no tiene inclinación, no tiene pendiente, la pendiente es 0. Y luego, sacando el punto en el que corta el eje y, que fijaos que es el punto 0,4, sacamos la n. Con lo cual ya tenemos que y es igual, al ser m0 y n4, y va a ser igual a 0x más n. 0x es 0, con lo cual nos va a quedar solo la n, que es 4. Pues y igual a 4 queda la ecuación de esa recta, ¿vale? Esas son las funciones lineales constantes que se llaman. Y ya tendríamos corregido los tres ejercicios. Vamos a ver lo que ocurre con el punto 3. El punto 3 nos habla de straight lines with a noun, point and slope, ¿vale? Las líneas rectas en las que conocemos un punto y la pendiente. Ahí tenéis otra forma de ecuación de la recta, ¿vale? Os voy a poner aquí abajo que una recta se puede representar, o la ecuación de una recta se puede representar de muchas maneras. Este año, en tercero, vamos a ver tres formas de la ecuación de la recta, ¿vale? Que son las siguientes. La que hemos visto, la que se escribe como igual a mx más n, se llama ecuación de la recta en forma explícita. Ahora vamos a ver la ecuación de la recta en forma punto pendiente, que es de esta manera. Entonces, esa ecuación, esta forma de ecuación se le llama ecuación en la forma punto pendiente, ¿vale? Y es igual a y sub 0 más m por x menos x sub 0, ecuación en la forma punto pendiente. Y nos queda también la forma general. La forma general que va a ser de la siguiente manera. Voy a escribir la fórmula, que es ax más bi más c igual a 0. Y ahora os voy a explicar cómo se pasa de una a otra. Para empezar, aquí en el punto 3 del tema, lo que nos dice es cómo, cuando nosotros sabemos un punto por el que pasa la recta y su pendiente, podemos escribir su ecuación en forma punto pendiente, que es la segunda de las que hemos puesto aquí. Mirad, en el ejemplo, en el apartado A, nos dice que calculemos la ecuación de una recta que pasa por un punto P, el 3, 7, y que tiene una pendiente de m igual a 4, ¿vale? Mirad, en esta fórmula que os he puesto ahí de la ecuación punto pendiente, y sub 0 y x sub 0 son las coordenadas de un punto por el que pasa la recta. En este caso, como el punto que tenemos es el 3, 7, eso significa que x sub 0 va a ser el 3 e y sub 0 va a ser el 7. Y con eso, simplemente sustituyendo la expresión, ya podemos escribir la ecuación en forma punto pendiente, que va a ser que y es igual a y sub 0, que es 7, más m, que es 4, por, abre paréntesis, x menos x sub 0, que es 3. ¿Veis? Ahí tenemos, eso es y sub 0, esto es m, y esto es x sub 0. De esa forma tenemos completa la ecuación en forma punto pendiente. ¿Cómo se puede pasar de la forma punto pendiente a las otras dos formas de la ecuación, a la forma explícita, por ejemplo? Pues mirad, si multiplicamos los paréntesis, quitamos los paréntesis y ordenamos, vamos a poder llegar a la forma explícita. ¿Qué ocurre si en la ecuación de arriba multiplico 4 por x y 4 por menos 3 para quitar los paréntesis? Pues que me quedaría 7 más 4x menos 12. Y si ahora ordeno, me quedaría eso, uniendo estos dos o haciendo esa operación, me quedaría igual a 4x menos 5, que sería la ecuación en forma explícita de esa recta, ¿vale? Entonces tendríamos la punto pendiente y la explícita. Dos formas de la recta
de la ecuación de la recta. Ambas ecuaciones son dos formas distintas, pero representan la misma recta. Hacen referencia a la misma recta y su representación gráfica sería la misma recta en ambos casos, ¿vale? ¿Cómo pasaríamos ahora a la ecuación de forma general? Pues pasándolo todo a la izquierda y ordenando primero el término x, después el término y después el término independiente, ¿vale? Es decir, que para pasar a la forma general me pasaría el 4x restando, después pondría la y, después el menos 5 lo paso sumando, igual a 0. Y esa sería la ecuación de la misma recta en forma general. Os hago otro. Os hago también el apartado B, ¿vale? En el apartado B de ese ejemplo tenemos la recta que pasa por el punto menos 2, 5 y que tiene pendiente igual a menos 2 tercios. Para escribirla en forma punto pendiente, primero escribo la fórmula, y es igual a y sub 0 más m por x menos x sub 0. ¿Qué va a ser en este caso y sub 0? La coordenada y del punto por el que pasa. En este caso y sub 0 va a valer 5. ¿Qué va a ser m? M es menos 2 tercios, nos lo da como dato el problema. ¿Y qué va a ser x sub 0? X sub 0 va a ser el menos 2, la coordenada x del punto. Solamente sustituyendo cada valor por lo que le corresponde. En este caso, al ser la pendiente negativa, nos quedará menos 2 tercios por x menos x sub 0. Como x sub 0 es negativo, tendríamos x menos menos 2, que se transformará en un más 2. Y ya tenemos la ecuación en forma punto pendiente. ¿Cómo saco la forma explícita? Para la forma explícita multiplico el menos 2 tercios por lo de dentro del paréntesis y ordeno. Menos 2 tercios por x y menos 2 tercios por 2 menos 4 tercios. Y ahora tendría que ordenar. Menos 2 tercios de x y tendría más 5 menos 4 tercios. Esta operación la tengo que hacer. Paso como un denominador, 15 tercios menos 4 tercios serían 11 tercios. Entonces me quedaría que en forma explícita la recta tendría la ecuación igual a menos 2 tercios de x más 11 tercios. ¿Vale? ¿Habéis entendido? O sea, lo que hay que hacer es, a partir de la punto pendiente, quito paréntesis, ordeno y luego los dos términos que me quedan que no tienen x, los tengo que operar entre ellos. Como son en este caso fracciones, bueno, uno de ellos es fracciones, pues paso como un denominador y después realizo la resta. ¿De acuerdo? Y para la forma general, pues para la forma general veréis, aquí se complica un poco más, porque la forma general me pasaría menos 2 tercios de x sumando a la izquierda. Y me quedaría 2 tercios de x más y menos 11 tercios igual a 0. Pero en forma general no podemos dejar fracciones, con lo cual lo que hacemos es multiplicar la ecuación por el mínimo común múltiplo de los denominadores que aparecen. Como el denominador, aquí aparecen dos denominadores, pero es 3, si multiplico toda la ecuación por 3, me quedarían 2 tercios por 3, serían 2x más 3y y menos 11 tercios por 3, que son menos 11, igual a 0, ¿vale? Multiplico toda la ecuación por el mínimo común múltiplo de los denominadores, en este caso 3, y obtendría así la ecuación en forma general, ¿vale? Entonces ya hemos visto los tres tipos de ecuaciones de la recta que vamos a estudiar en este curso, en tercero. Hay más, y en cuarto se ven otros 3 más, y luego aún hay más, pero bueno, que sepáis que hay muchas formas de dar la ecuación de una recta, pero que en tercero vamos a ver estas 3, punto pendiente, explícita y general. Tenemos también en el ejemplo 2 el caso contrario, en el que nos pide, vamos aquí al ejemplo 2 y os lo voy haciendo, nos pide calcular la ecuación para esas rectas A, B y C. Para escribir la ecuación necesitamos un punto por el que paso, para escribirla en forma punto pendiente necesitamos un punto y la pendiente. Pero para sacar la pendiente a su vez necesitamos 2 puntos. Entonces lo que hace aquí es lo siguiente, mirad. Por ejemplo, en la azul, que es la del apartado A. Fijaos que pasa por el punto 2, 2. Y luego pasa también por este otro punto que tiene por coordenadas 6, 4. Pasa por el 6, 4 y pasa por el 2, 2. Si restamos, 6 menos 2 es 4, es decir, el avance en las x es 4, y 4 menos 2 es 2. El avance en las y es 2. Eso es lo que hacíamos en el ejercicio anterior, en el último ejercicio que os corregí de los que teníamos de ayer.
Si hacemos esa resta al obtener de coordenadas 6, 4, dividimos coordenada y entre coordenada x, nos daría, perdón, 6, 4 no, que era el punto, la resta nos daba 4, 2. ¿Vale? Al restar lo escribo 6, 4 menos 2, 2 nos daba 4, 2. Y al dividir coordenada y entre coordenada x y simplificar, obtenemos la pendiente, que es un medio. Y luego tomando cualquiera de los puntos, por ejemplo el 2, 2, tendríamos el punto P, 2, 2. De esa manera, al tener ya la pendiente y un punto P, puedo escribir la ecuación en forma punto pendiente. Y es igual, esto es tener en cuenta que sería aquí sub 0 y esto y sub 0, y es igual a y sub 0 que es 2, más m, que es, escribo la pendiente directamente, más un medio por x menos x sub 0, que es 2 otra vez. Y ya tenemos la ecuación en forma punto pendiente, ¿vale? Y es igual a 2 más un medio por x menos 2. Y si quisiéramos pasarlo, si nos la olvidéis en forma explícita, en forma general, pues igual que hemos hecho en los ejemplos anteriores, igual que os he explicado que se hace en los ejemplos anteriores, se haría aquí. Si cogemos, por ejemplo, la roja, que es la del apartado B. Con la gráfica de la roja, fijaos, obtenemos dos puntos. En este caso, obtiene este punto, que es el menos 4, 1, y obtiene el punto este de aquí, que es el menos 7, 5. Si restamos las coordenadas, tendríamos menos 4, 1, menos 7, 5, menos 4 menos 7 es menos 4 más 7, 3, y 1 menos 5 es menos 4. Con lo cual la pendiente, al dividir coordenada y entre coordenada x, nos daría menos 4 tercios. Cuando ya tenemos la pendiente, que es menos 4 tercios, y el punto menos 7, 5, por ejemplo, se puede coger cualquier punto por el que pase la recta, pero aquí pues vamos a coger el mismo que han cogido en el ejemplo, tendríamos que x sub 0 es menos 7, y sub 0 es 5, y m es menos 4 tercios. Sustituimos en la expresión de la ecuación punto pendiente y ya tenemos la ecuación. Si queremos la explícita, quitamos paréntesis y ordenamos. Si queremos la general, pasamos todo a la izquierda y ordenamos. Y quitamos fracciones en el caso de que las haya, ¿de acuerdo? Y nada más, luego con la C pues lo mismo, con dos puntos para sacar la pendiente de la diferencia de esos dos puntos y con uno de los puntos como x sub 0 y sub 0 para la fórmula, tendríamos los datos suficientes para poder calcular la ecuación también. Pues nada, eso es todo para hoy, así que hacéis los ejercicios 1 y 2 y nada más.